Y yo digo, y yo le dije, Señor, si es de ti, tú me darás otra palabra. Y Dios me dio otra palabra y ahora me lo volvió a cambiar por la otra. Pero uno nunca conoce en realidad los tiempos de Dios, ¿o no? Pero yo le voy a decir algo y usted me va a tener que responder. Usted le va a tener que seguir a la oración. Donde sobreabundó el pecado, sobreabundará ¿qué? La gracia. Bien, más fuerte. Donde sobreabundó el pecado, sobreabundará ¿qué? La gracia. Amén, gloria a Dios. La gracia el día de hoy va a sobreabundar. Amén. Y justo nuestra hermana Liliana, cuando estaba hablando de la gracia. Dice, ¿qué es la gracia? Es la gloria de Dios revelada. La gracia solo se revela donde hubo pecado. La gracia no solo es un acto de amor, sino que significa pureza, limpieza, y no es algo que mereces, es algo que necesitas. Bien, yo le voy a pedir a usted, ahí donde usted está, que se ponga de pie para abrir una atmósfera de gracia, una atmósfera de gloria antes de comenzar con la palabra. Ahí donde tú estás, levanta tu mano y tú prepara tu atmósfera, porque es hora de que tú prepares la atmósfera de gracia que Dios quiere traer sobre tu vida. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que el día de hoy tú abras una atmósfera de gracia, que tú abras una atmósfera de poder, una atmósfera de necesidad, una atmósfera de amor, una atmósfera que quebranta, Señor, una atmósfera que trae palabras, Señor, de redención, palabras de tiempos vivos, de tiempos avivados, de tiempos de gloria, Señor. Padre, tú traes la limpieza a cada corazón y te alabamos, te bendecimos, llevamos todo pensamiento cautivo de obediencia y declaramos tu gloria sobre este lugar, aquí en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y la iglesia dice Amén. amén. Bien, dice que la gracia es la gloria de Dios revelada. ¿Por qué la gloria de Dios revelada? Hace no mucho tiempo me acuerdo que prediqué acerca de la gloria, de qué era la gloria y de qué era la identidad, y que la gloria era la identidad de Cristo, ¿no? Y muchas veces nosotros tenemos a la gracia como algo que nosotros solamente no merecemos, pero en realidad no solamente es, no sé, cosas materiales, sino también que es pureza, limpieza y dice que que la gracia es lo que desata el poder, y el poder desata la gloria, y la gloria avivamiento en el nombre de Jesús. Dice, el Padre desata por la autoridad, el poder se desata por la autoridad que Dios te pone por gracia. Muchas veces hemos pensado, Señor, ¿cuál es la autoridad que tú me has dado? ¿Por qué no tengo autoridad? Porque todavía no tienes gracia. Pero no tienes gracia porque no la mereces, sino porque no hemos abandonado el pecado. Porque muchas veces decimos, Señor, ¿por qué no se manifiesta tu gloria sobre mi vida? Pero ¿dónde estás viviendo? ¿En qué tiempo estás viviendo? Es más, hoy iba a predicar sobre los tiempos de Dios en nuestra vida. Y lo voy a introducir en esto. Dicen que el tiempo muchas veces marca, ¿no es cierto?, un principio y un fin. Pero dicen que Dios no se basa en tiempos, ni en temporadas, ni en momentos, sino que Dios se basa en palabra y poder. Porque dice que el tiempo existió cuando la materia existió. Y muchas veces tú esperas la materia antes que venga el poder y la palabra de Dios. Y muchas veces Dios te está diciendo, activa la palabra para que se active el tiempo. Hay tiempos de gracia sobre tu vida que no se han activado porque no has activado la palabra primero. ¿Cuántos el día de hoy van a activar la palabra primero antes que el tiempo? Dice Romanos 5, 20, 21. Dice, pero la gracia muchas veces solo se activa por redención. Romanos 5, 20, 21, para aquel que lo pueda buscar. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para la vida eterna, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Dice que la ley se introdujo. ¿Cuántas veces la ley se introdujo sobre tu vida? ¿Sabe qué? Les voy a contar algo. Cuando yo era chiquita, desde muy pequeña, la ley se introdujo sobre mi vida. Pero también se introdujo la gracia. Cuando yo veía que la ley marcaba el territorio, cuando veía que el orgullo, porque la ley hace referencia a la carne, al deseo, el orgullo se introdujo para que abunde el pecado.
Dice que muchas veces las leyes se introducen en cada uno de nosotros. ¿Cuál es la ley que se está introduciendo en tu vida? Una de las leyes son la muerte. Otra de las leyes son la condenación. Y muchas veces Dios te quiere dar amor en vez de una ley. Estás buscando la ley y no el amor. Muchas veces nuestra visión está equivocada, el enfoque está equivocado. ¿Cuántos hemos tenido un enfoque equivocado y hemos estado, pero la ley va a hacer justicia y Dios va a traer? Y Dios te está diciendo, pero no quieres ver mi gracia. Y yo cuando le dije, Señor, haz tu voluntad, ahí Dios reveló su gracia sobre la ley. Mire lo que Dios puede hacer sobre la ley en tu vida. Dice, si bien las leyes de Moisés no están mal, pero Jesús las tuvo que reformar del orgullo o beneficio propio al amor. Dice, porque la ley trae sanciones, mas la gracia trae salvación al que es juzgado. Porque la gracia sobrepasa el entendimiento humano y su razonamiento rompe las cadenas de sanciones. ¿Cuántas veces te han sancionado? ¿Cuántas veces se ha manifestado la ley sobre tu vida? ¿Cuántas veces te han dicho, ahora vas a recibir condenación? Ahora vas a recibir castigo. ¿Se acuerdan cuando nosotros nos las mandábamos cuando éramos chiquitos y nos pegaban? Bueno, a mí muchos no me pegaban, pero bueno, ustedes sabrán. Pero yo algo que me acordaba en estos días era que cuando papá o mamá pegan, ¿no es cierto? Porque tú cometiste un error, después que viene un abrazo de parte de papá o mamá. Y yo siempre me quedé con ese abrazo, de decir, aunque me dolió, el abrazo estuvo. Y muchas veces tú estás esperando que te peguen primero antes de que te abracen. Y muchas veces hay un pastor que yo escuché y dijo, ¿por qué la palabra? Él le preguntaba a Dios, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y empieza, y danos el pan de cada día. ¿Por qué primero pide el pan y luego pide perdón? Y Dios le dijo, porque primero soy tu padre y después soy tu juez. Y muchas veces nosotros estamos, primero Dios es mi juez y que primero Dios me va a castigar, pero Dios te está diciendo, primero te voy a amar y después veré lo que hago contigo, pero voy a cambiar la sanción por el amor mío. Amén. Hay muchas veces que hay sanciones en tu vida. ¿Cuántos tuvieron sanciones en su vida? Las sanciones del pecado, las sanciones de los antepasados, que uno dice, ¿por qué a mí, Señor? La escuela también, ¿por qué? Cuando se las mandaban todas, y me acuerdo que yo era la calladita, la que se quedaba aquí quieta, decía, vas a tener que firmar el libro de disciplina. Mi mamá me iba a rentar y empezaba a llorar, y lloraba, y lloraba. Y porque yo decía que a mí me iban a arruinar el currículum, porque para mí eso era un currículum, era algo de la vida importante, que no me podía faltar, la buena nota, la buena disciplina, y ya me lo están manchando, y muchas veces te están manchando porque tú le estás dejando el lugar de que te manchen. ¿Cuántas veces has dejado que te estén manchando, que la ley te manche, te sancione, cuando Dios en realidad te quiere limpiar? Amén. Porque dice, manifiesta la palabra antes que se manifieste la ley. Y sabe que yo era muy chiquita y Dios siempre me llevaba el libro de Moisés. Y mientras la policía iba y venía y nos buscaba, porque nosotros corríamos de eso, Dios manifestaba su poder. ¿Por qué? Porque primero fui a la palabra y después fui a la ley. Mire lo que Dios puede hacer cuando tú agarras y digas, Señor, hoy manifiesto tu palabra, hoy declaro que soy libre, hoy declaro que aquí hay libertad, hoy declaro que en mi casa hay salvación, hoy declaro que hoy sobreabunda la gracia porque había sobreabundado el pecado. Mire lo que Dios puede hacer. ¿Y sabe qué pasó? Dios nos trajo paz en medio de tanto pecado. Amén. En medio de tanto dolor. Tuvimos paz en la tormenta. ¿Cuántos van a tener paz en la tormenta? Amén. Porque yo no le voy a dar la paz. La paz la busca usted. Porque muchas veces esperamos que el pastor venga. Es más, yo soy una. No voy a mentir. Porque muchas veces llego y digo, ay, Dios me va a hablar hoy. Capaz que me rete, pero no importa. Y en realidad muchas veces Dios me dice, Dios quiere que primero yo lo busque a Él para que Él me hable a mí directamente. Amén. Y para que no dependa de alguien. Y muchas veces
profeta, un apóstol. No está mal, obviamente, recibir la bendición, pero está mal depender de la bendición de otro y no de la bendición de Dios. Dice, porque la ley trae sanciones, mas la gracia trae salvación. Aquí es Jehová. Dice, porque la gracia sobrepasa el entendimiento humano y su razonamiento rompe las cadenas de sanciones. Nosotros en realidad éramos sancionados. Mi mamá tenía que ir a la cárcel, imagínense, y está acá. Yo no sé dónde hubiera ido, pero estoy acá. ¿Y sabe qué? A esa persona Dios le dijo, déjalas tranquilas porque tiene propósito de San Juan. Aleluya. Nosotros no somos de acá, pero hemos venido acá y Dios está haciendo las maravillas, el milagro. Y si tú no estás viendo la gracia sobre tu vida, espera en los tiempos de Dios porque son perfectos. Amén. Dice, por eso se llaman redimidos por gracia, porque la redención transforma. Mas la expiación solo ocultaba y su gracia hoy ha venido a transformar una situación y no a ocultarla. ¿Cuántas veces ocultaste por vergüenza tu situación? ¿Cuántas veces hemos ocultado nuestra situación por vergüenza y hemos dicho, no lo voy a contar porque no quiero ser vulnerable delante de los demás, delante de la gente? Mas cuando Dios te está diciendo, contale a esa persona porque esa persona va a orar por vos y las cadenas se van a romper. Hoy yo no te pido que me cuentes a mí, hoy yo te pido que tú le cuentes a Dios tu situación para que Él rompa las sanciones en tu vida, porque hay sanciones que no te pertenecen, mas hay victorias que sí te pertenecen. Dice, porque si no lo hubiera hecho así, ninguno sería salvo. Si Jesús no se hubiera crucificado en esa cruz, ninguno de nosotros hubiéramos sido salvos. Y muchas veces vas a tener que pasar dolor para ser salvo. Muchas veces tú vas a tener que hacer el sacrificio para traer salvación a tu casa. ¿Sabe qué? Algo interesante del holocausto es que cuando ponían el holocausto era para traer santificación al holocausto. Mira lo que Dios hace. Y cuando tú muchas veces pones el sacrificio, recuerda que es para santificarlo, no para desecharlo. Dice, porque la gracia, redención, dará testimonio, y el testimonio será la prueba de tu victoria. Perdón, Apocalipsis 12:11, para aquellos que lo quieran buscar. Dice, ellos lo vencieron con la sangre del Cordero. Y yo puse redención completa y no oculta. Dice, y el testimonio de sus vidas, porque teniendo un poco sus vidas las pusieron a los pies del Cordero. Lo repito otra vez. Dice, ellos vencieron con la sangre del Cordero, redención completa y no oculta. Y el testimonio de sus vidas, porque teniendo poco sus vidas las pusieron a los pies del Cordero. Yo tenía poco en mi vida. Yo sabía que no valía nada. Pero yo me acuerdo que tenía 6 años y medio. ¿Y sabe cómo estaba yo con 6 años y medio? Estaba así. Y estaba, Señor, te pido por favor que no metan a mi mamá presa, que a mí no me hagan daño. 6 años y medio, mientras la policía iba y venía. Miren lo que Dios puede hacer con una niña, lo que Dios puede hacer con usted, siendo que no es niña. Entonces yo quiero que usted tome esta palabra como una promesa, no como algo más. De que si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer con usted. Dice, porque la gracia, redención, dará testimonio y el testimonio será la prueba de tu victoria. Hoy Dios es mi victoria. Amén. Y hoy yo para Dios soy su victoria. Amén. Y hoy Dios es tu victoria y para Dios eres su victoria en el nombre de Jesús. Amén. Dice, mas la expiación oculta el pecado y lo que Dios pide es que aceptes que hay un testimonio que debe de ser contado. ¿Cuántos muchas veces dijimos, yo no voy a predicar? No, eso no es para mí. Yo me acuerdo que me decían, vos vas a ser líder de jóvenes. Apenas llegué a la iglesia, yo les dije, sí, bueno, también voy a ser maestra de escuelita. ¿Para qué, dije? Literalmente llegué a la iglesia y me pusieron de maestra de escuelita, pero ¿saben qué? Uno lo dice así, pero fue el mejor momento que yo viví con los niños.
Y yo le daba la gloria a Dios, porque cada vez que yo veía una sonrisa de ellos, era la que me fortalecía a mí y decía, yo no lo hago en vano. Y hace poquito vi una niña a la cual le predicaba, la cual estaba ahí conmigo, ¿no es cierto?, en la marcha para Jesús. Y uno muchas veces se queda con lo poco y Dios hace mucho. Dice, para vencer al diablo, deberás vencer el pecado con la sangre del Cordero. El testimonio también será un arma de guerra ante sus ataques, porque a través de ello declaras que algo en la tierra que declaró en el cielo y trae libertad. Bien, tu testimonio tiene poder. ¿Cuántos declaran que su testimonio tiene poder? Creo que muchos no lo creen. ¿Cuántos declaran que su testimonio tiene poder? Amén. Amén, gloria a Dios. Porque Dios te ha dado el poder de tener un testimonio como arma de guerra. Y cuando el enemigo te venga a decir, no sos nada, tú le vas a decir, soy mucho. Porque Dios, que lo es todo, está en mí. Y aunque yo no soy nada, Él me convierte en mucho. Y aunque no tengo nada, Él lo es todo. Amén, gloria a Dios. Por eso, tu arma hoy es tu testimonio, donde tú le puedas decir a tu familia, Dios me salvó. Y tú lo declares y le mires así, y Dios te va a salvar por las buenas o por las malas. Yo me acuerdo que yo me ponía, Señor, ¿cuándo tú lo vas a tocar? ¿Cuándo lo vas a tocar a mi papá? Y después me acuerdo que le dije, ya me dejé de afanar y me puse ahí de rodillas otra vez y le dije, Señor, te lo entrego en tu altar. Y al ratito me llega una llamada y mi tía le quita el celular y le dice, tu papá está sirviendo en la iglesia. Como camarógrafo, yo dije, gloria a Dios, gloria a Dios. Mire lo que Dios puede hacer. Quizás hoy no estás viendo nada. Quizás hoy solo tu testimonio es para otros y no para tu familia. Y quizás te preguntas muchas veces, ¿por qué mi testimonio no llega a casa? Pero Dios sabe qué detalles tiene con sus hijos. Dios conoce el tiempo que Dios tiene para con tu familia y para contigo. Dice, porque por mucho tiempo la paga del pecado fue la muerte, mas el que se redimió consiguió vida eterna. Dice, el testimonio abre camino al cielo. ¿Vas a seguir escondiendo el ministerio de Dios? ¿O vas a activar la promesa? Tu boca hoy declara victoria y tu corazón se goza. ¿Cuántos van a decir, mi boca hoy declara victoria y mi corazón se goza? A ver, repita conmigo. Mi boca hoy declara victoria y mi corazón hoy se goza. En el nombre de Jesús, nuestro corazón, nuestra boca declarará victoria y nuestro corazón se gozará mucho más de lo que estaba antes, en el nombre poderoso de Jesús. Porque tu fundamento caiga en el nombre de Jesús. Para aquel que lo quiera buscar, Lucas 7:37 dice, una mujer de la calle, una prostituta, enterada de que estaba allí, entró tímidamente con un frasco de costoso perfume y se tiró a sus pies a llorar. Sus lágrimas de dolor empapaban los pies del maestro, pero los secaba con sus cabellos, los besaba y los perfumaba. Cuando el fariseo se dio cuenta de lo que estaba pasando, se dijo, si Jesús fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta. Fíjate en esta desdichada, le dijo Jesús. Cuando llegué no se te ocurrió darme agua para lavarme los pies. Ella en cambio me los ha lavado con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Cuando llegué no me saludaste con un beso, pero esta mujer desde que entró no ha cesado de besarme los pies. No me ungiste la cabeza con aceite como es de costumbre, pero ella en cambio me ha bañado los pies con un perfume costoso. Me ama mucho porque sus pecados, que eran muchos, le fueron perdonados. Al que poco ha sido perdonado, poco ama. ¿Por qué dice al que poco ha sido perdonado, poco ama? Porque no ha sido, sino que Dios habla de al que poco pidió perdón, poco ama. Y al que poco perdonó, poco ama. ¿Sabe las cosas que yo me tuve que aguantar? Las cosas que los pastores se tuvieron que aguantar. Las cosas que los jóvenes, incluso usted se tuvo que aguantar, porque yo no las conozco.
Pero ahí entendí que cuando dije, Señor, aunque me haya dolido, lo perdono en el nombre de Jesús. Aunque yo la conozca de toda la vida, yo la perdono. Ahí fue cuando Dios se manifestó. Ahí fue cuando Dios abrió las puertas. ¿Saben qué? Me acuerdo que mi pastora decía, antes de los 18 años vas a ir a Santa Fe. Yo no podía ir, no podía entrar porque me era prohibido. Y saben que una semana antes de cumplir los 16, entré otra vez a mi provincia. ¿Pero por qué? Porque perdoné y solté. Y aunque muchas veces cuesta, porque los recuerdos vienen, pero el perdonar y soltar trae oportunidades. En cambio, el guardar y tener rencor las desecha. ¿Cuántos hoy van a perdonar y soltar? ¿Saben qué? A los 15 años tuve mi primera prédica. Y fue unos días antes de que yo perdonara. ¿Saben qué? En esa transmisión se unió la persona que yo odiaba. Y me acuerdo que vino el pastor y me dijo, tu papá está ahí. Y yo dije, ay, Señor. Señor, decía yo, y justamente había hablado de los procesos y todo y del perdón. Y yo me puse a llorar, pero no de tristeza, sino de alegría. Usted no se imagina cómo mi corazón se gozaba y decía, gracias. Porque yo no lo tuve que buscar, sino que tú lo pusiste otra vez. Hay cosas que tú no vas a tener que buscar, sino que Dios las va a poner en tu vida. Hay cosas que tú no vas a tener que pelear, sino que Dios va a pelear por ti. Esfuérzate y sé valiente. Dice, mientras sobre ese lugar estaba la ley, se manifestaba la gracia. ¿Por qué? Porque dijo, cuando el fariseo se dio cuenta de lo que estaba pasando, se dijo, si Jesús fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta. Y muchas veces seguramente te han dicho aquí, si el pastor o la pastora sabían quién eras tú, sabrían qué clase de mujer o hombre eres. Sabrían que eres un despreciado, un rechazado, un tonto o hipócrita. Pero mientras tanto Jesús decía, no importa, porque aquí va a estar mi gracia. Aquí hay testimonio que se debe ser contado y esa es la gracia que yo voy a manifestar, porque el testimonio hizo que tú vencieras al maligno. Y cuando alguien te declara una palabra, tómala, créela, y yo lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Porque mientras se manifiesta el pecado, abunda la gracia. Dice, cuando la ley apuntó y pensó conocer lo que la mujer cargaba, ya había sido limpia antes de ser juzgada. Y muchas veces Satanás piensa lo que tú cargas. Satanás piensa que ve lo que tú cargas. Y hay una historia, ¿no es cierto?, de Josué, donde Satanás lo iba a juzgar y lo juzgaba y lo juzgaba y lo seguía juzgando, mas aún Jesús le cambió las vestiduras enfrente de Satanás. ¿Y sabes qué va a pasar hoy? Que Jesús te va a cambiar las vestiduras enfrente de Satanás. Cuando a tu casa esté revuelta, Dios te va a cambiar las vestiduras, te va a cambiar las armas, te va a cambiar el poder y la autoridad que tú tenías. Amén. Esa es la gracia de Dios. Dice, porque Dios miró su corazón y su intención antes de que se lo entregue. Y la ley no puede condenar al que recibió la libertad. La ley ya no te va a poder condenar. Si tú recibiste libertad, ¿por qué dejas que la condenación entre tu vida? Si Dios te libertó, ¿por qué dejas que los pensamientos te tomen? ¿Por qué dejas que la mentira venga a tu vida y te siga diciendo, sos un rechazado, no servís para nada, nada vas a hacer y no tenés propósito ni destino y no vas a salir de este pozo cuando vayas a salir? ¿No ves que el diablo te está queriendo volver a meter? Soltá tu afán, soltá ese pecado que viene de generación en generación, soltá esa mancha, porque hay pecados que te mancharon y no fue tu mancha. ¿Saben que yo también me sentía como una mujer? Porque yo había sido manchada, pero no por mi pecado, sino que a mí me había manchado. Y yo me acuerdo que me sentía tan mal y tan impura delante de la presencia de Dios. Pero ahí fue cuando recibí una palabra de aliento que me dijeron que Dios me limpiaba. Aleluya. Y muchas veces tú te sientes manchado, manchada, pero hoy Dios te va a limpiar. Muchas veces tú te sientes impuro, impura delante de la presencia de Dios, donde tú dices, Señor,
Y Dios te sigue diciendo, aquí estoy yo, para limpiarte, sanarte y restaurarte. Dice, escuche bien esto, y yo quiero que usted me responda. Porque donde está el Espíritu de Dios hay ¿qué? Libertad. ¿Y el Espíritu de Dios está sobre ti? Amén. Oh, el pastor obviamente él, amén, gloria a Dios, pero las demás, amén. Estoy dudando por dentro. Tengo miedo, Señor. Le voy a preguntar otra vez. Porque donde está el Espíritu de Dios hay ¿qué? Libertad. Amén, el Espíritu de Dios está sobre ti. Amén. Dice, el perfume costoso no era el perfume, o sea, el alabastro, fueron sus lágrimas de dolor, porque no las derramó delante de cualquiera, ella esperó el momento perfecto. Hoy es el momento de decir, de ir al altar. ¿Sabes qué? Los chicos, los jóvenes, ¿saben? Que a mí antes yo siempre decía, no quiero llorar en la presencia de Dios en la iglesia. Porque si yo lo hago, todos me van a mirar y me van a juzgar y me van a decir que estoy en pecado y un montón de cosas. Y en realidad lo que Dios quería es que yo me derrame delante de su altar. Y muchas veces tú estás diciendo, no me voy a derramar delante del altar, porque me voy a sentir juzgado o juzgado. Y Dios te está diciendo, derrámate delante del altar, porque ahí hay libertad, porque ahí está el perdón, porque ahí estoy yo, en tu altar. Dice, por eso ella actuó según la gratitud de su corazón. Dice, porque Dios de la nada hizo una tierra con detalles, propósitos. Dios de ti, que eras nada, hará más de lo que hizo por la tierra. ¿Sabe qué? Todas estas palabras, primero dicen que la palabra Dios te la da para vos mismo y después para otra. Usted no sabe lo que es. Seguramente en realidad sí sabe lo que es estar ahí escribiendo y que Dios te la da. Y que parece que te estás quedando sin dientes a veces. Porque Dios ahí te está llevando a perdonarte incluso a ti mismo, a examinar tu corazón, a limpiarte. Y muchas veces en ese momento llegas, no puedes. El no soy digno, porque en realidad no somos dignos, pero Dios nos hace dignos delante de su presencia. Dice la palabra de Dios que antes de Él formarte te santificó y te dio por profeta a las naciones, ¿o no? Amén. Pero dice, ¿qué pasa? ¿Dónde Dios te santificó? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. ¿Por qué? Porque la materia se ensucia. El tiempo es la materia. ¿Bien? Pero antes de que tú fueras materia, Dios te santificó. Mire el tiempo que Dios se tomó antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre, de santificarte, de bendecirte, de darte propósito. No lo desprecies, porque ya eres santificado y marcado por Dios. Dice, esta mujer estaba muerta, pero se presentó delante de la vida. Se presentó delante de la vida. Hoy tú tienes que resucitar. ¿Por qué dije que esta mujer estaba muerta? Porque sobre ella había condenación y que la paga del pecado era muerte, ¿o no? Y dice que se presentó delante de la vida. ¿Quién es la vida? Jesús. ¿Cuántas veces te has presentado delante de la muerte y no de la vida? Es hora de que te presentes delante de la vida y no de la muerte. Dice, no esperes a que Dios se lave los pies. Hoy lávale tú los pies. No esperes a que otro haga lo que tú tienes que hacer. Porque muchas veces Dios te está diciendo, con tus lágrimas quiero que tú me laves los pies. Quiero agarrar tus lágrimas y ponerlas en un frasco y tenerlas todas ahí conmigo y apreciar esos momentos donde tú estabas conmigo. Y muchas veces tú has despreciado tus lágrimas y has dicho, mis lágrimas nada valen, cuando tus lágrimas valen mucho. Cuando tus lágrimas son los que lavan los pies del Maestro. Cuando tus lágrimas son los que lavan los pies de tu familia. Cuando tus lágrimas son las que lavan los pies del ministerio. Cuando tus lágrimas son las que lavan tus pies. No desprecies tus lágrimas. Tenlas por mucho, porque Dios las tiene por mucho.
El mundo la conocía como mujer de la calle, como descarriada, mas Jesús la conocía como una mujer de reino con un destino. ¿Cómo te conocen a ti? ¿Cómo hiciste que te conocieran? Seguramente de una mala forma, pero hoy haz que te conozcan de la forma que Dios quiere que te conozcan. ¿Sabes qué? Seguramente a mí me tenían por la mala antes. No sé, capaz que ahora también, pero bueno, no sé, todavía no sé. Pero lo que yo sé es que para lo que no servía hoy sirvo. Antes me acuerdo que aconsejaba y la gente no lo tomaba. Y me gastaban aconsejarle a personas que no lo iban a tomar. Y después Dios me puso en un ministerio para aconsejar. Mira lo que Dios hace con las pequeñas cosas. Con las cosas que tú crees pequeñas, pero las cree grandes. Y las utiliza para mucho. Y aunque el mundo te conozca como descarriado, como desdichado, como impuro, Dios te conoce como mujer y hombre de reino, con un destino, propósito, con un ministerio y una asignación poderosa. Ahí justo había una frase que decía legado irrevocable. ¿Por qué? ¿Qué es irrevocable? Algo que no se puede quitar ni siquiera con la ley. Y Dios hoy te da un legado irrevocable, una asignación irrevocable, un milagro irrevocable, un ministerio irrevocable para su gloria en el nombre de Jesús. Dice, porque sus pies eran los que estaban sucios y sin dirección, mas ella amó los pies de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Era tímida pero no cobarde. ¿Cómo están tus pies y para dónde hoy van? Ve a los pies de Jesús. ¿Te sientes que no tienes camino? Ve a los pies de Jesús. Ahí está el camino. ¿Sientes que no tienes la verdad a tu favor? Ve a Jesús porque Él tiene la verdad. ¿Sientes que no hay justicia? Ve a Jesús porque Él tiene tu justicia. ¿Sientes que no tienes vida y que estás muerto? Ve a Dios que te resucite y que te levante. Isaías 57:14 dice: yo diré, reconstruyan el camino, aparten rocas y piedras, preparen un glorioso camino para mi pueblo que regresa del cautiverio. Por mucho tiempo tu camino fue el cautiverio, la muerte, depresión, ansiedad, pánico, brujería, herencias generacionales, cárceles que no te dejaban avanzar, rechazo que no te permitía fluir. Pero hoy el camino cambia, porque la orden desde el cielo ha sido dada. Había piedras en tu camino, pero hoy Dios mandó su orden para que sean quitadas y para que tú puedas pasar. Seguramente había un mar de llanto, de desilusiones, de tempestades, pero Dios va a agarrar y cuando tú te pares ahí en la brecha, Dios va a abrir ese camino en el nombre de Jesús. Y Dios, te digo otra vez, ya dio la orden para que el camino sea restaurado. Dice, una vez que tus pies son limpios, empiezan a tener dirección y un camino. Primera de Samuel 3:2. Pero una noche en que Elí se había ido a acostar, estaba ciego debido a la edad. Y Samuel estaba durmiendo en el tabernáculo, cerca del arca. Jehová lo llamó: Samuel, Samuel. Aquí estoy, contestó Samuel. Y saltando de la cama, corrió hasta donde Elí estaba. ¿Qué quieres?, le preguntó. No te he llamado, dijo Elí. Vuelve a la cama. Y así lo hizo. Y le dijo: ve y acuéstate de nuevo. El 9, ve y acuéstate de nuevo. Y si oye otra vez la voz, dile: habla, Señor, que tu siervo escuche. Dice, Samuel volvió a acostarse y Jehová volvió a llamarlo: Samuel, Samuel. Y respondió: habla, que tu siervo escuche. Muchas veces Dios te ha dicho: Samuel, Samuel. Y tú no has dicho: habla, que tu siervo escuche, sino que has ido donde estaba el pecado. Ahí les voy a explicar por qué, digo eso. ¿Por qué Dios dice eso? Dice, hay veces que estás viviendo en presencia de Dios y en el lugar que Dios te preparó para ti, para que seas íntimo con Él, pero como Samuel sigue siendo siervo de Elí. Muchas veces estás enfrente del altar y viviendo en el tabernáculo,
pero sigue siendo siervo de Elí. ¿Qué tenía Elí? Dejaba que sus hijos pequen delante del altar, en el tabernáculo. Y muchas veces tu siervo es Elí y no Dios, tu Señor es Elí y no Dios. Pero ¿cuántos hoy van a cambiar ese Señor y lo van a poner a Dios y van a quitar el Elí? Y seguramente estás viviendo en los propósitos de Dios. Seguramente sí lo estás haciendo, pero no estás viviendo escuchando la voz de Dios. Por eso te preguntas, Señor, ¿para dónde voy? ¿Para dónde voy? Estás en el camino, pero no escuchas. Pero la gracia abre oídos. Amén. Dice, porque Samuel le servía a Elí, por lo cual solo conocía la voz de su Señor y lo reconocía como padre y autoridad. Por eso, hasta que Samuel no aceptó a Dios como su Señor, Dios no podía hablar con él, porque Samuel no reconocía su voz. Muchas veces tú reconoces la voz del pecado que te llama y te sigue llamando, pero no reconoces la voz de Dios. Y Dios el día de hoy te está pidiendo y te está diciendo, por favor, reconoce mi voz. Haz que yo sea tu Señor. Haz que yo sea el que te direccione. Y deja el Elí, deja el pecado. El Elí es el pecado. Deja de escuchar esa voz y empieza a escuchar la voz de Dios. Y dile hoy, heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Y ahí vas a empezar a escuchar la voz de Dios. Dice, Elí era el pecado y la ley. Muchas veces tienes como Señor el pecado oculto y como autoridad a la carne. Por eso es tiempo de que Dios sea tu Señor. Porque la gracia, cuando la aceptas, abre tus oídos y reconoces la voz de Dios como Padre y autoridad, liberándote de la esclavitud. ¿Sabes cómo estaba Samuel? Prácticamente esclavizado por el pecado, porque estaba siendo ordenado por Elí. Y Dios quería que él fuera ordenado por Dios, no por Elí. ¿Cuántas veces has sido ordenado por alguien que no es Dios? ¿Cuántas veces has preferido la voz de alguien de afuera que la voz de tu pastor? ¿Cuántas veces hemos preferido esa voz? La voz que nos dice, vos necesitas esto y en realidad es lo que yo quiero, no lo que necesito. Pero hoy Dios te está pidiendo, por favor, que tú manifiestes la gracia sobre tu vida. Dice Mateo 13:14. Oirán pero no entenderán, verán pero no percibirán, porque tienen el corazón endurecido. Dichosos los ojos de ustedes porque ven. Lo voy a decir con más entusiasmo. Dichosos los ojos de ustedes porque ven. Reciba la palabra. Dichosos los oídos de ustedes porque oyen. Tú no solo vas a ver y oír, sino también que vas a percibir y sentir la presencia de Dios en tu vida. Que dice, no solo vas a oír, no solo vas a ver, no solo vas a sentir, sino que vas a percibir quién tiene la presencia, quién tiene el mando, dónde está y para dónde tienes que ir. Incluso sobre ti vas a percibir que está la presencia de Dios. Antes no la percibías y decías, Señor, ¿dónde está tu presencia? Y Dios ahora te va a decir, ahí está. Y hay un manto para ti hoy. Corre por él. Corre por ese manto. Que nadie te detenga. Que las dificultades no te detengan. Que las personas no te detengan. Había personas que no siento que esta mujer con flujo de sangre podría haber manchado. Pero aún así, ella tomó el riesgo y dijo, yo voy a pasar. Y no importa si un poquito de mi piel los toca, porque si Dios me libera a mí, los va a liberar a ellos. Si Dios me libera a mí, los va a liberar a ellos. Y si Dios te libera a ti, lo va a liberar a otros en el nombre de Jesús. Va a liberar a tu familia, tu casa, tu ministerio, la gente de afuera, de adentro, no importa. Dios la va a liberar porque en ti ha llegado la libertad. Amén. Dice, porque ahora ha llegado el tiempo de Dios sobre ti. No es mañana, es hoy. No, que mañana lo hago.
que mañana yo estoy cansado. O cuando empiezan, estoy cansado, jefe. O no puedo, Marta. Y no, es decir, sí puedo. Soy como María, que ella se sentó al lado de Jesús. Aleluya, Dios. Dice Isaías 6, 5 al 7. Habla de que Isaías estaba en presencia de Dios y haciendo pecador con su boca impura. Uno de los serafines voló hacia el altar y sacó una de las brasas y puso sobre sus labios de Isaías y quedó purificado. Su raza era pura, al igual que su boca, pero Dios miró su corazón porque sabía que él quería ser un enviado de Dios. ¿Sabe lo que me llama la atención de esa palabra? Que estaba, ¿no es cierto?, Isaías, y Isaías le decía: ay, estoy en presencia de Dios, ya me voy a morir, me he muerto, me voy a ir para el infierno, seguramente. Pero aún así Dios miró primero su corazón, porque él sabía que después, cuando Dios preguntara ¿quién va a ir a llevar mi mensaje?, Isaías le iba a decir: yo voy a ir, Señor, yo quiero ir. Y muchas veces Dios te está probando aquí en su presencia, para que tú le digas: Señor, yo quiero ir. Y sé que muchas veces le has dicho: Señor, soy impuro, tengo la boca impura, tengo mis pensamientos impuros, soy totalmente pecador. Pero ahí es cuando Dios va a ir con su serafín y va a quitar una brasa del altar y la va a poner sobre tu boca y va a ir sobre tu cuerpo, y ahí tú vas a decir: te imparto el fuego en el nombre de Jesús, porque Dios me ha enviado para salvarte. Dice: la gracia abre tu boca y purifica, dándote poder y autoridad para declarar. ¿Cuántos van a declarar la palabra de Dios con autoridad? Dice Isaías 55:1. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado, invoquen su nombre ahora mientras está cercano. Él se manifiesta en presencia de aquellos que le buscan. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Hazte esta pregunta: ¿quién es Dios para mí? Dice que en presencia de aquellos que le buscan, Él se manifiesta. En presencia de cuando tú lo busques, Él se va a manifestar. En el nombre de Jesús. Amén. Dice: aprendamos que la gracia proviene de Dios, no del hombre. Tu padre, madre, hijos, amigos, líderes, marido, mujer, etc., no lo estarán siempre. Cuando todos te rechazan, comprendes que el único que estuvo y está es Dios. No hemos nacido acompañados del apoyo de personas, sino del respaldo de Dios. Dice: a través de personas. Si tu padre, madre, quien sea, te rechaza, recuerda, ellos no te eligieron ni te predestinaron, fue Dios el que te diseñó. Amén. Muchas veces tú te pones a pensar, porque yo también me he puesto a pensar: mi padre me rechazó, mi madre me rechazó, mis amigos me rechazan, en la escuela me rechazan, no soy nadie. Pero siempre recuerda, ellos no te eligieron a ti. Dios te diseñó y te eligió para ellos. Amén. Y tú no naciste con el respaldo de los médicos, naciste con el respaldo de Dios. Amén. Y entonces cuando tú vayas, hacete el canchero, la canchera, y decís: yo voy con el respaldo de Dios. Yo voy con el respaldo de Dios. Yo tengo el manto de Dios hoy. Pero siempre pensando que Dios es tu respaldo. Dice: por eso no conocen tu potencial, porque te han rechazado. Y hay gente que no te va a conocer, no va a conocer lo que Dios tiene para tu vida porque te rechazan. Pero hay otros que te van a ver desde lejos y van a decir: wow, qué potencial que tienes. ¿Saben qué? La viuda de Sarepta, fue Elías enviado hacia ella. Y no porque la viuda necesitara a Elías, sino porque Elías necesitaba de la viuda. ¿Sabe por qué? Porque ella tenía algo en su depósito que él necesitaba. Y tú tienes algo en tu depósito que la gente necesita. Tú tienes algo que Dios está impartiendo que quizás no lo ves, pero va a venir una persona que te va a decir: yo necesito de lo que tú tienes. Dice: si la ley
Recuerda que Jesús no solo es tu abogado, sino también tu juez, quien se llevó todo pecado a la cruz. Por eso y mucho más, la gracia proviene de Dios y no de la gente. Lleva tus cargas a los pies de Cristo. Sobre los pies cargó la herencia del pecado que te correspondía. La primera y última manifestación del hombre, de la vida del hombre, es el aliento. Y en esos momentos solo está Dios. En el primer momento de tu vida donde tú derramaste tu aliento estuvo Dios. Y en el último también estará Dios. No esperes que alguien te acompañe, sino espera que la presencia de Dios te acompañe en todo lugar. Amén. Y pide que la presencia de Dios te acompañe en todo lugar. ¿Cuántos van a pedir que la presencia de Dios los acompañe en todo lugar y en toda hora? Amén. Dice, ¿cómo adquiero la gracia? Romanos 7:1. Es que no comprenden todavía, mis hermanos en Cristo, conocedores de la ley, que cuando una persona muere, la ley pierde todo poder sobre ella. Entonces, ¿cómo se va a manifestar la gracia de Dios en tu vida? Con poder y gloria, porque has muerto para Cristo Jesús y has resucitado en Él en el nombre poderoso de Jesús. Dice, muriendo a mí y viviendo en Él. Ya la ley ha perdido su poder sobre ti, porque has renunciado a ella. Esta es la gracia de Dios. Y por último, para ya finalizar, voy a leer Isaías 61, que dice, el Espíritu del Señor está sobre quién. Porque el Señor me ha ungido para traer buenas noticias a los que sufren y están afligidos. Me ha enviado a consolar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y abrir los ojos de los ciegos en el nombre de Jesús. Me ha enviado a decir a los que lloran que ha llegado para ellos la hora de la compasión de Dios y el día de la ira contra sus enemigos, contra tus enemigos. A todos los enlutados de Israel les dará belleza en vez de ceniza, júbilo en vez de llanto, alabanza en vez de abatimiento, porque la gloria suya los ha plantado Dios como vigorosos y esbeltos robles. Amén. Es hora de que Dios se manifieste en el nombre de Jesús. Yo te voy a pedir que tú te pongas de pie y que tú creas en esa palabra que dice que el Espíritu de Dios está sobre ti. Y si quieres pasar adelante, pasa. Pero hoy quieren la palabra de Dios. Derrama tu perfume. Derrama tu perfume. ¿Hace cuánto no derramas tu perfume delante de Dios? ¿Hace cuánto no le dices, Dios te amo y gracias? Gracias por una vez más. Por manifestarte una vez más por tu gracia. A los que estamos aquí.